Vaya vamos a dejar a David Galeano, buen día. Bueno, mí te Carlos, Maitei Francesco, Japa, Beteave, ya muy espero que lleguemos a Coaco Ara, Tajenije, Tesai, Morajú, Afane, Pigagua, Teco Catuja, Teco Ponagüe. Hoy es el día de la lucha contra el SIDA, ¿Cierto? el 1 de diciembre. También es el Día Internacional de Recordación de los Presos que han peleado por la paz. El Día Panamericano de los Farmacéuticos y Químicos y Día Mundial del Motociclista. Además, un día como bien hacía el Gran Paraguayo, aquí en ayer ya lo recordamos, Carlos, fue, es y seguirá siendo grande Elvio Romero, nació en 1926 en Yegros. Y un día como hoy también, 1 de diciembre, falleció un gran amigo, profesor, uno de los pilares en la promoción del guaraní, el profesor Pedro Moliniers. Fallecía. Falleció un día Un 1 de diciembre. 1 de diciembre. Elvio Romero, el poeta. Elvio nacía y Pedro Molinier fallecía. Sí. Pero Elvio Romero murió no hace poco, ¿verdad? Pues en el 2002 por ahí, ¿verdad? 2001. Sí, por allí, 2000, años de Carlos. Hace tantos años ya. Sí, 2001 por ahí, Carlos. Me acuerdo que fue hacia la final, hacia el Libertadores Olimpia. Un poquito más, un poquito menos. ¿En serio? Creo que un poquito más, creo. Que pronto, en todo caso, ¿verdad? Sí, 2003 creo. Nació en 1926. Sí, señor. Pues sabes, Carlos, que te quería comentar, vamos a dejar. Ayer estuvimos en los medianos del Chaco, como comenté, y los hermanos indígenas tenían un guaraní diferente. Hablábamos de eso ayer. Sí, pero diferentísimo. Bueno, te tenía que hablamos acá y mucho menos lo que hablan ellos. Pero increíble, Carlos. O sea, Mucho otra menos, cosa. Pero, y me sorprendía porque el doctor Isaías Fretes es un guaraní parlante de primer nivel, ¿verdad? Un guaraní cerrado habla. Pero incluso cuando el doctor Fretes hablaba en guaraní, tenía que venir el líder, no el cacique, el líder. Nos corrigieron ayer. Y tenía que corregirlo, o sea, tenía que traducirlo. Pero tenía que traducirlo, Carlos. Bueno, ahí tenemos tu fotografía con Ricardo Isaías Fretes, el doctor, antes de la partida al Chaco paraguayo. Y quiero que le pongas audio, por favor, Renato, al otro video, en donde está Francesco Fiorio. ¿Vos pensaste que alguna vez te iba a tocar una cosa como esta? No, nunca pensé ir a menos del Chaco y menos irme a rezar. Sinceramente te digo, Carlos. Pero fue un momento que se dio, el doctor me dijo que... Recibí desde el primer minuto, recibí información de su presencia, sí. Y estaba nuestro amigo, sí. Nuestro amigo Emilio Ruiz también es personaje, doctor, y calidad. Me reí muchísimo, doctor. Ok, Daniel de Pastor. ¿Podemos escuchar? ¿Tenemos o no tenemos, por favor, con audio de Francesco? Decía el Señor. Hoy venimos a establecer tu bandera por sobre todas las cosas, hacerle entender a nuestros hermanos que no están solos, sino que también estamos con ellos y por sobre todas las cosas que vos estás con ellos. Te entregamos este día y te pedimos en el nombre de Jesús que tu buena, agradable y perfecta voluntad se cumpla en el día de hoy. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aplausos a todos. Esta es solo una parte de la presencia de nuestro apreciado y querido compañero Francesco, acompañando a esta promoción de médicos, a estos patriotas realmente, ¿verdad? Podemos mencionar 1, 2, 3, 4 y 40 nombres también, y sobre todo teniendo en cuenta que tiene que ver con una parte de nuestro país que tiene tanta historia como es el Chaco Paraguay. Sí, señor, vos sabes, Carlos, que me sorprendió también, en honor a la verdad, como bien mencionaste, los doctores de la promoción 83 son verdaderos patriotas. Pero no solamente me sorprendió el hecho que llevaran asistencia médica, sino que llevaran tecnología de primer nivel. ¿Vos no te imaginas las máquinas que mueven esas personas? Bueno, la comitiva fue llevada por 5 aviones y ahí habían máquinas de todo tipo. Estaba justamente uno de los doctores que llevó las principales máquinas. Es el doctor Fidel Gómez Planás, por ejemplo. Sí, y el doctor Oxade Gamarra también. Llevó máquinas, Carlos, que cuestan $100,000, $150,000, que son máquinas de primer nivel, ¿verdad? Que están en Capital, que están en Buenos Aires, que están en, no sé, en Curitiba o en Sao Paulo, y se llevó a mediano del Chaco. En un momento dado el calor perjudicó un poco las máquinas porque ya evidentemente dejaron de funcionar por el extremo calor, pero aproximadamente 3-4 horas los hermanos indígenas tuvieron acceso a la mejor tecnología del país, Carlos. Es algo increíble lo que pasó el día de ayer. ¿Se sintió calor? Sí, al comienzo no, al comienzo estaba fresquito, pero a eso de las 12, las 11... Pero es una característica, dicen, del Chaco, el anochecer, la noche, la madrugada fresca y después calor. Ahí tenéis una imagen del doctor Fidel Gómez Planás haciendo una punción articular bajo pantalla ecográfica, en pleno Chaco paraguayo. Esto no es fácil. No. Esto no es fácil y esta atención posiblemente no la han recibido
Nunca. Y si vuelven a recibir, creo que posiblemente va a pasar, esperemos no pase mucho tiempo. Solamente a modo de detalle, Carlos, también para meter cierta presión diplomática al Ministerio de Salud, 20 personas necesitaban también atención y por una cuestión del calor y demás ya no se les pudo dar. Y desde el Ministerio de Salud se comprometieron en llevar atención en 15 días. Y nos decía el líder de la zona, no por la ministra actual, no se metió, no le criticó a ella, pero decía, Salud siempre en los últimos años nos mentía, nos miente, nos dice que va a traer asistencia médica y nunca traen. Por favor, ayúdanos, hagan un seguimiento, que no sea que pase lo de siempre, que nos prometen y nunca cumplen. Bueno, vamos a ver entonces cómo se reacciona. Hay un informe preliminar, inclusive, que compartían con nosotros con respecto a todo lo que se hizo. Yo creo que alrededor de 500 personas fueron atendidas. Probablemente, Francesco, Mucha gente, sí, de mucha gente. Específicamente, Carlos, 775 atenciones. ¿Sí? 775 atenciones por... Me quedé corto. Sí, señor. Atención en clínica médica 91, pediatría 95, neumología 19, alergia 3. Tuvo el doctor Manuel Ratti, monstruo, un crack, simpático, me reí muchísimo estamos con él. Cirugías, 3 cirugías hicieron en medio del Chaco, doctor. Era una tragicomedia porque las necesidades demasiadas y la infraestructura era deprimente. Cirugía, como te decía, otorrinolaringología 11, traumatología 16, urología 5, mastología 11, incluso hay, Carlos, detección de cáncer de mama. O sea, lo de ayer fue fantástico. Sí, la delegación de 43 médicos, personal de blanco, más logística de la Promo 83, además de la Fuerza Aérea y Ministerio de Salud Pública, se trasladaron en 4 aviones de la Fuerza Aérea Paraguaya, un avión privado de un asiduo colaborador de este proyecto y varios vehículos que se trasladaron por vía terrestre. Destacamos el respaldo de la Diputación, Gobernación del Departamento de Boquerón y el valioso aporte de Petropar que respaldó con el combustible para la movimentación aérea. 775 atenciones de acuerdo a estos datos. Así es, señor, así es. 74 anteojos. 74 anteojos